Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese COVID? Pues bueno, ya superando todo esto, todo ese transitar tan especial que tuvimos ahí de salud. Y bueno, pues un año nuevo que inicia con nuevas expectativas. Estamos en el cambio presidencial, quizá más esperado a nivel mundial, y queremos saber qué predicciones pudieran haber para este 2021. Y digo 2021 porque ha sido la suma de todo el año y de todo lo anterior con lo de la pandemia. Un año que terminó con Trump de una manera increíble, ¿no? Que lo hayan sacado de las redes sociales, que él ahorita esté en un impeachment, o sea, que sea juzgado por todo aquello que se hizo y se dio en el Capitolio. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? ¿Qué es lo que puede venir ahorita en este 2021? Bueno, pues 2021, como decíamos en otros programas, pues es una continuación pues, de lo que ha sido 2020, ¿no? Entonces, pues mira, 2021 o mañana es el último día de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Joe Biden va a ser el 46 presidente de Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, ¿qué podemos esperar del año? Bueno, pues ya lo hemos dicho, los mayores problemas que pudiéramos esperar para que, digamos, la economía y la salud de la gente pues no se llegara a recuperar totalmente, sería la falta o la mala distribución de las vacunas. Es decir, que empecemos con una producción, como hay hasta ahora, bastante limitada, pero que la producción se estanque por cualquier cosa, que pueda haber resultados negativos. En fin, eso podría ser uno de los efectos negativos que podríamos ver en la economía y en las personas, pero todo parece indicar pues, que las vacunas van a seguir un nivel de producción alto. Se calcula que este año se van a producir alrededor de 2.000 millones de vacunas, que aún así con 2.000 millones de vacunas, solo daría para vacunar a un 4% de la población mundial. ¿Me entiendes? Con lo cual esto quiere decir que la vacuna, pues sí es una solución bastante buena para la economía y para las personas en general, pero que desgraciadamente no va a alcanzar a todo el mundo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa si la vacuna esta no alcanza a todo el mundo? Bueno, pues va a haber muchos países en los cuales todo el problema del COVID se va a hacer peor. Va a hacerse mucho peor, ¿me entiendes? Es una cosa que, claro, ¿cómo puedes producir tanto para tanta población en tan poco tiempo? Y ese puede ser el gran problema que veamos que estamos hablando de eso en unos meses. Manuel, perdón, un paréntesis ahí con lo de la vacuna. Hay quienes creen que la vacuna es la solución y es la única alternativa que hay para paralizar o para ya detener toda esta pandemia a nivel mundial que tiene unos efectos espeluznantes. Si es la vacuna la opción para detener esto, pudiéramos ver una mejora para qué parte del año. ¿Tú crees que ya a mitades del año o esto va a ser todo el año del 2021? Bueno, yo creo que para mediados del año sí se puede ver una mejora en general. Pero esto, como yo te he dicho en otros programas, hasta el 12 de diciembre del 2021 no vamos a estar fuera en el mundo occidental de toda esta pandemia. Y la parte que se espera a nivel de todo esto, que tiene que ver con la parte económica. Ahora, el cambio político de Biden como nuevo presidente, ¿crees que pueda ser también una de las alternativas? Hemos visto muchas preguntas por parte de nuestra audiencia que piden las predicciones, la numerología, todo lo que se habló de los números de Biden, de Trump, y ahora en este 2021 se está dando ya en este momento el cambio presidencial. ¿Y cuál es el futuro de Biden? Porque tú bien hablas por ahí en tu libro de que hay una profecía. ¿Qué nos puedes hablar sobre ello? Mira, en mi libro, en el de 11, el código secreto,
yo hablo de la profecía del indio Shawnee, conocida como la maldición de Tecumseh. La maldición de Tecumseh se lleva al año 1811. En el año 1811 hubo una batalla entre el general William Harrison, que en ese año era general, y fue elegido presidente de Estados Unidos en el año 1840, es decir, unos 30 años después. En esa batalla, pues los soldados del general William Harrison masacraron a los Shawnees, o sea, los masacraron, ¿no? Y entonces Tecumseh, que sobrevivió a la matanza, lanzó lo que se llamó la maldición de Tippecanoe, que es el nombre de la batalla, maldición de Tippecanoe, pero que popularmente se conoce como la maldición del indio Shawnee. En esta maldición, él dijo, después de que Harrison, o sea, él lo llamaba el gran jefe blanco, o sea, no hablaba ni de presidente, decía, después de que el gran jefe blanco alcance la presidencia y cada 20 años, años acabados en cero, cuando otro nuevo jefe blanco vuelva a alcanzar el liderazgo de su pueblo, ninguno de ellos sobrevivirá a la presidencia. O sea, no especificaba si tenía que ser muerte por accidental, por asesinato, por enfermedad o por sencillamente porque le obligaran a dejar la oficina presidencial. Entonces, pues vamos a ir con esta aseveración, porque la aseveración está en mi libro y te digo, es absolutamente impresionante, ¿no? Vamos a empezar con William Harrison. William Harrison entra en 1840 como presidente, es el autor de la masacre, y el 4 de abril del año 1841 muere de neumonía. O sea, está realmente solo unos meses como presidente. Este es el primero, 1840. Vámonos 20 años después, 1860, Abraham Lincoln. También es asesinado el 14 de abril de 1865, justo un poquito después del inicio de su mandato. Vámonos a 1880, el presidente James Garfield, que es asesinado el 19 de septiembre de 1881. Él es elegido en 1880, o sea, apenas duró un año. Vámonos al año 1900, 20 años después, William McKinley, asesinado por un anarquista. Entonces fue el 14 de septiembre de 1901. Imagínate qué poco tiempo están. Salvo Lincoln, que estuvo 5 años, y los otros presidentes pues, están o sea, apenas un año. Y van de 20 en 20. Vamos a 1920. Presidente Warren Harding muere de un ataque al corazón el 2 de agosto de 1923. Vámonos a 1940. Ahí es cuando está Franklin Delano Roosevelt, que también muere estando en la presidencia. 1960, John Fitzgerald Kennedy, que también es asesinado un 22 de noviembre de 1963. Como ves, hasta ahí se había cumplido siempre. Llegamos a 1980, President Ronald Reagan. President Ronald Reagan sobrevivió la maldición del indio Shawnee, pero acuérdate que tuvo un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. En otras circunstancias y sin la medicina actual, Reagan hubiera fallecido. Pero logró sobrevivir, pero ahí ya estuvo el intento de asesinato y de acabar con su vida. Nos vamos al último presidente elegido en el año 2000, que fue George W. Bush. Bush vivió relativamente tranquilo, aunque recuerda que tuvo un intento de asesinato también. Tuvo un intento de asesinato. ¿En qué país fue? Me parece que fue, no sé si fue en Lituania o algo así, que le lanzaron una bomba a él y al presidente cuando estaba en una visita.
Entonces, 20 años después, ha sido elegido Joe Biden. Entonces, hay que ver si Joe Biden está también bajo la amenaza del Indochine. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues pudiera ser desde enfermedad, que bueno, si Joe Biden muere de enfermedad, pues tampoco, o sea, sería un problema, lógicamente. Lo malo es que muriera asesinado o algo así, eso sí que crearía un problema muy, muy grande en este país, y está bajo esa maldición. Pero él podría abandonar la oficina antes de acabar su mandato, eso también lo hemos hablado, en favor de Kamala Harris, porque él, precisamente para hacer una transición y que a Kamala Harris, dentro de 4 años, en el 2024, la fuera más fácil mantener la presidencia, o sea, presentarse como candidata siendo ya presidenta de Estados Unidos. O sea, que hay una gran posibilidad que durante su mandato Joe Biden no lo acabe. O sea, esa es una posibilidad real, y te digo, y está dentro de los parámetros de la profecía del indio Shawnee, de Tecumseh. Entonces, como ves, a lo largo de la historia, pues la profecía sí se ha ido cumpliendo. O sea, te digo, salvo Reagan, pues como ya sabemos, fue herido gravemente, pero se salvó, como acabamos de mencionar. A ver, Manuel, hay una pregunta. Las profecías, tú hablas mucho en tu libro de predicciones, profecías desde Nostradamus, muchas se han confirmado y atinadamente aunque han sido casos muy fuertes, se han confirmado. La pregunta es, ¿una profecía está para que se cumpla o es una profecía que es para solamente prevenir? En este caso, con lo del presidente, ¿se debe de cumplir o se puede en un momento dado prevenir y evitar que pase? Pues mira, como hemos hablado muchas veces de lo que son las profecías, las profecías para mí siempre han sido advertencias, porque hablar de una profecía que está ahí para cumplirse y que tiene que cumplirse, entonces no sería una profecía. O sea, sería algo que va a pasar inexorablemente. Y para mí la profecía es el sentido de que es una advertencia, de que a esto te puede pasar. Joe Biden, pues debería tomarse muy en serio la profecía del indio Shawnee, o sea, o lo que es el grupo de Joe Biden que están con esto, porque le pudiera pasar algo, pero si le da un ataque al corazón, pues lo puedes achacar a la profecía o no, pero eso no sé cómo lo puedes controlar. Si se viera víctima de un atentado, pues me imagino que los servicios secretos tratarían de impedirlo, pero podría pasar. No sé si me entiendes, es una advertencia. Y por lo tanto creo que Joe Biden, su grupo, lógicamente, deben de estar muy al tanto de esta profecía del indio Shawnee, porque se ha venido cumpliendo. Y en todas las formas, y en todos casos, pues incluso aunque no provocara la muerte del presidente, como fue en el caso de Ronald Reagan, sí que le hirió gravemente y hirió a varios de sus ayudantes. Entonces, sí es para tomárselo en serio. Sí es para tomárselo en serio. Lo que hay que ver es también, bueno, dentro de la CIA y el FBI, pues sí que hay muchos grupos que entienden de esto y se lo toman en serio, ¿no? O sea, saben que estas cosas pues pueden pasar, a lo mejor son por motivos inexplicables, son cosas cíclicas, pero que pueden pasar, y entonces yo creo que sí se lo tomarán seriamente, la posible amenaza contra Joe Biden. Manuel, una de las cosas que ha pasado en el periodo de Donald Trump es que se ha dividido o polarizado más este país. Y hay muchas personas inconformes en razón de pues, las elecciones y todo lo que ha pasado en esta parte donde Donald Trump se considera que hubo fraude, que se las han robado. Y se ve en las redes sociales que hay muchas personas inconformes. ¿Pudiera ser que esta profecía se pudiera llevar a cabo o cumplirse por algún loco o alguna de estas personas que pudieran atentar en contra de Biden? Pues podría ser, ¿por qué no? ¿Me entiendes? En un país donde, no sé, hay como 200 millones de armas, pues cualquier cosa es posible. O sea, si nos vamos el otro día a lo del Capitolio,
No sé, o sea, yo me imagino que ya a partir de ahora será mucho más difícil una toma del Capitolio de esta forma. Mira cómo se están blindando para la toma de posesión de mañana. Pero en un viaje de estos de visitas a los estados para dar las gracias por haber ganado y cosas de estas, o de recaudación de fondos, pues todo puede pasar. Todo puede pasar, y estamos hablando incluso de problemas internos, gente dentro del mismo grupo. La política ha llegado a un grado donde cualquier cosa es posible, Jesús. O sea, y la vida de Joe Biden pues es fundamental para hacer esta transición del trumpismo a lo que digamos vuelta a una cierta nueva normalidad. Todo esto con Trump, todo, si tú ves los programas, bueno, pues él sigue ahí bastante popular. Ahora, como hablábamos el otro día, se debate si se le puede hacer el impeachment después de que mañana deje la Casa Blanca y deje de ser presidente o no. Ahí se pueden llevar años si se saca o se aprueba una de las antiguas leyes que había para que él, por incitar a la sedición contra el gobierno y contra el Parlamento, no pueda ocupar una oficina pública. Entonces, pues no sabemos lo que va a pasar, o sea, pero aquí hablamos de predicciones para el año 2021 que nos demuestran que va a haber muchísima incertidumbre, va a haber mucha incertidumbre en la economía. O sea, primero, como hemos dicho, el presidente tiene 78 años, no es un niño, entonces la maldición del indio Shawnee puede aparecer de un infarto, un stroke, cualquier historia puede pasarte ya cuando llegas a cierta edad, que su capacidad, y que entonces eso pues le apague un poco su capacidad mental y que tuviera que ser sustituido. ¿Cómo tomarían estas bases de Trump el hecho de que una mujer y negra accediera al poder? O sea, es que eso hay que planteárselo. O sea, mira cómo se han puesto por Joe Biden, que les han robado, que, pues imagínate, pues si llega Kamala Harris, o sea, ¿qué van a decir? Van a decir que nadie la ha elegido, cuando no es cierto, porque técnicamente si falla el presidente, le falta algo al presidente, el vicepresidente ha sido elegido en el mismo ticket. No sé si me entiendes, pero sacarán mil historias. O sea, se sacarán mil historias que esa mujer no puede estar ahí porque nadie la ha elegido. Y llegarás al 30-35% de la población que se lo creerá. Y creerá pues que Kamala Harris pues que no puede ser presidenta, que es ilegal, que es un golpe de Estado. O sea, ya hoy en día, con las cosas que hemos visto, con las cosas que hemos leído, pues todo puede pasar, Jesús. Todo puede pasar, y esto podría ser un hecho. Esperemos que no. Esperemos que Biden tenga la suficiente salud para aguantar todo esto y que la maldición del indio Shawnee pues le pase por encima, como le pasó a Bush, a Bush pues con algo pequeño, algún intento, pero que no sea nada grave. No sé si me entiendes. Pero técnicamente la maldición está ahí. El que cree en la maldición o no, las profecías, pues esa es otra historia. Lo único que te digo, que hasta ahora prácticamente siempre se ha cumplido, de una forma u otra. Entonces, también esa maldición pesa sobre él, y que te vuelvo a decir, yo la veo de la forma que más le puede afectar es su salud, su edad, la salud, el desgaste que ya lleva por todo esto, pues lleva un desgaste brutal. Este hombre lleva un desgaste brutal que cómo le puede afectar una vez que mañana se tome posesión como presidente, y todo lo que vaya pasando en el país, las posibles manifestaciones, las posibles broncas generalizadas. Esperemos que se queden eso en broncas y que no duren más de 2, 3, 4 días, que no sean una cosa permanente y que desestabilicen al país. Porque ahí sí estaríamos entrando en un problema más serio para Biden,
porque tendría que tomar medidas mucho más serias. Y lógicamente, eventualmente esas medidas, esa toma de decisiones, le podría afectar a su salud. O sea, Manuel, una de las cosas que tomábamos en uno de los programas anteriormente que hablábamos es un gobierno en la sombra. ¿Qué sí. tanto Donald Trump se puede convertir en un gobierno en la sombra que va a estar preparándose para su regreso si es que el impeachment, el enjuiciamiento político no se le diera y quedara libre de los cargos y que pudiera estar planeando regresar en el 2024? Mira, cuando hablamos del gobierno en la sombra, que está en mi libro, pues este gobierno puede volver a utilizar a Trump, pero normalmente yo creo que Trump ya ha cumplido su misión en esta parte, ¿no? Que el mundo lo que busca es volver a un sistema un poco más estable. La caída de Trump yo creo que va a acelerar la caída de otros personajes como Bolsonaro y este tipo de nuevos dirigentes que tenemos en el mundo, ¿no? Porque al final, si tú analizas los 4 años de Trump, yo solo le pregunto a la gente que nos está viendo cómo estaban hace 4 años y cómo están ahora. Ahí verán el progreso o el no progreso de lo que han sido las políticas de Trump. Te digo, te vuelvo a decir, Trump inició otra de las cosas que este año pueden complicarse, es la relación con China, porque China acaba de cerrar el año con un crecimiento del 2,5% de su economía, el único país del mundo que va a cerrar prácticamente con un resultado positivo. Entonces, ¿qué va a hacer Biden con China? ¿Va a seguir la misma política que Trump o la va a cambiar? Si la cambia, van a decir que es un personaje débil. Si sigue esta lucha con China, pues al final todo el mundo va a salir perjudicado. Porque como hablábamos el otro día, ¿no? O sea, entonces, pues este es otro tema muy delicado al que nos enfrentaremos en el año 2021. ¿Cuál va a ser la relación de Estados Unidos con China? Europa acaba de firmar un gran tratado comercial con China. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de Biden con China? Pues yo creo que va a ser una actitud más dialogante. Va a haber puntos en que ya no se va a volver atrás, pero a la misma vez, si quiere que China pues siga más o menos unas normas que no perjudiquen a Estados Unidos, pues va a tener que hablar con ellos, van a tener que llegar a puntos comunes, no es decir, como ha hecho Trump, que saca a las compañías chinas del New York Stock Exchange, que dice que sí son todos espías. A mí todo esto de la información de datos, es que lo que me parece que nuestros datos lo tienen todas las compañías, lo tiene Facebook, lo tiene Amazon y lo tienen las compañías chinas. Al final, ¿qué más da? O sea, si ya somos esclavos de eso, o sea, ¿qué más da? Si tú entras en Amazon y has comprado unos zapatos, pues al día siguiente tienes 100 marcas de zapatos que te quieren vender lo mismo. O sea, somos productos ya de los algoritmos y eso ya es inevitable. Ya no podemos hacer nada contra eso, Jesús. Entonces, pues yo creo que Biden será mucho más dialogante con China y eventualmente se volverá a un status quo un poco como era durante la época de Obama, o sea, un poco más todo, bueno, sí, tú me vas a vender, pero bueno, vamos a ver que tampoco te me metas en esto. Yo creo que se irá a eso, ¿no? Y el efecto de todas estas guerras comerciales, como hemos hablado algunas veces, es siempre destructivo. Destructivo sobre todo para el consumidor, porque lo que hablábamos el otro día, tendríamos que pagar más precios, y destructivo para los puestos de trabajo, porque si una compañía ve que no va a vender, pues no va a generar nuevos empleos. Y aquí lo que se necesitan en estos momentos en este país es empleos. Pero como hablábamos también en el otro programa, empleos bien pagados. O sea, empleos bien pagados, porque sí, comentábamos, sí, Trump bajó el desempleo a 3 y pico % oficial. Pero
¿qué salarios se estaban pagando a la gente? Sí, trabajos hay muchos, pero trabajos hay muchos que te pagan 8, 9, 10 dólares la hora. ¿Cómo puede vivir la gente con un salario de ese nivel? De eso sí hay. Hay, ¿no? Si tú quieres limpiar las casas o limpiar los pasillos o estar en la recepción de un sitio, pues sí que hay trabajos. Trabajos hay. El problema es tú puedes vivir con ese trabajo. Es lo que hay que definir. Yo creo que Biden va a tratar de entrar dentro de ese tema, ¿no? El hecho de querer subir el salario mínimo a 15 dólares la hora. Oye, pues es una gran ayuda para mucha gente. Oye, yo conozco aquí a mucha gente que está a 9, 10, 11 dólares la hora. Si a un señor que está ganando 11 dólares la hora le subes a 13 para empezar y al año siguiente le subes a 15, oye, le estás ayudando una gran barbaridad. Porque así no parece tanto, pero de 11 a 13 dólares es un 16% lo que sube su dinero y al otro año otro 15%. Entonces, pues esa persona va a tener una cierta más estabilidad. No te digo que vaya a vivir genial, pero lo que hay es que tratar, un gobierno debe de, en cierto modo, tratar de que la gente salga de los niveles de pobreza, que vayan escalando posiciones. Y yo creo que esa va a ser un poco la política de Biden, ¿no? Pero se va a encontrar pues con muchos problemas. O sea, va a tener el Senado en contra, aunque bueno, ahora mismo están a favor, pero no sabemos si se necesitarán solo 51 o 60 votos, dependiendo de lo que estén tratando de aprobar. Entonces, pues iremos viendo mes a mes, ¿no? Otro gran problema que pudiera surgir en la economía es que todo este nuevo paquete económico que va a añadir Biden de 1.9 billones, bueno, pues que te acelere la inflación. Aunque yo no creo que sea el caso, pero pudiera acelerarte la inflación. Mira, lo que está pasando cuando tú miras los programas económicos que se están aplicando a nivel mundial y oyes Estados Unidos 1.9 billones, hace un mes se aplicó otro por 900.000 y antes se aplicó uno por 1.4. ¿Me entiendes? Estás hablando de 1.4 más 9, 2, 3, más 1,9, estás hablando 5.2 trillones. Es a lo que se va a llegar, en principio, 5.2 billones. Claro, cuando lo miras así, como números solos, dices, pues es una barbaridad. O sea, vamos a ver, es 4 veces el tamaño de la economía de México, para darte un ejemplo. Eso sería meter 4 años de todo lo que se ha producido en México como ayuda. Cuando lo miras en términos absolutos, lo que son 5.2 billones. Cuando lo miras en puntos, en relación a lo que es el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto americano, representa aproximadamente un 25%, que es alto. Pues sí, es altísimo. Pero vamos a compararlo con otros países. Italia le ha metido ayudas del 47% del Producto Interno Bruto. Son las ayudas italianas por el COVID. Cuidado, estás hablando que ha doblado casi en proporción lo que Estados Unidos está metiendo. O sea, es que todo hay que ponerlo en su contexto. Te vas a Alemania. Alemania ha metido el 29%. Aún así, estará metiendo a Alemania un 20% más que Estados Unidos. Entonces, aún así, Estados Unidos no es el país del mundo que está metiendo más ayudas. Lo que pasa es que como es la economía más grande del mundo, cuando sumas todos los números, parece que es una aberración. Pero no es comparada con otros países, ¿no? Por ejemplo, si lo comparas con España, España va a meter es el 16% del Producto Interno Bruto en ayudas. España estaría por debajo de este 25% que ha metido
Estados Unidos, pero es una de las ayudas más grandes que se han metido en la historia de España. Como te decía, Italia está al 47 y Alemania al 39, Francia está como al 19. Entonces están todos en una proporción parecida. Es lo que hemos hablado otras veces, es decir, claro, la crisis esta del COVID, los países ricos van a salir adelante. El problema es lo que vamos a dejar. ¿Cuánto dinero ha metido México, por ejemplo? Yo es que no he visto ni datos. Te digo, yo busco datos. ¿Cuál es el porcentaje que México ha metido en ayudas? Y yo no he podido encontrar ningún dato. O sea, no los veo por ningún sitio, no se publican. Entonces ni siquiera sabemos. Te digo, en la Europa Occidental sí se sabe, en Estados Unidos por supuesto, pero México yo no he oído nada, Brasil tampoco he oído nada, Argentina tampoco. No sé si me entiendes. Entonces, ni siquiera sabemos lo que han metido o si han metido algo. Porque tú ves que cada día los casos son más y más y más y la gente cada día está más pobre. Que es el mismo efecto que está pasando aquí en Estados Unidos. Pero aquí, te digo, si se llega a ir vacunando de aquí al verano, ya está la mitad de la población vacunada, la economía tiene que despegar en el verano, fuerte. ¿Qué te va a pasar en México? ¿Qué te va a pasar en Europa? Yo los veo a todos muchísimo más retrasados que Estados Unidos. Entonces Biden tiene por delante una labor complicada, pero a la que él está dispuesto a meterle recursos. Y le va a meter recursos. Entonces yo espero que bueno, otro de los problemas que podría haber aquí es, como te decía, que fuera esto inflacionario y que la FED decidiera cerrar el grifo, no dar más dinero, no comprar más bonos y dejar que los bonos suban de precio, o sea, que tengan que pagar más interés. No le veo el caso, pero pudiera existir la posibilidad, no la veo cercana, pero si las cosas se les fueran de las manos, sí podríamos ver ese escenario que sería nefasto para la economía. Manuel, una de las cosas que hemos visto que nuestros televidentes se preguntan mucho, porque mezclamos temas o unimos temas que van en la parte esotérica, en la parte numerológica, en la parte de la economía, en la parte de la política, y hay quienes se preguntan si mucho de esto que hablamos de crisis, de lo que va a venir en porque el panorama pareciera ser que luce escabroso, y más después de la pandemia y de lo que tú dices, los cambios económicos, políticos, qué tanto una cosa viene con la otra. ¿Qué tanto ese gobierno en la sombra pudiera ser quien ha detonado todo esto para que se resete la economía del mundo y los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres? Bueno, por supuesto que esa es parte de la estrategia de este grupo en la sombra, ¿no? Este grupo en la sombra, bueno, pues como hemos hablado en otras ocasiones, no ha provocado esta pandemia, eso está claro. La pandemia fue algo que de momento, a no ser que nos demuestren lo contrario, fue algo natural que pasó. Como pasó, pues quizá nunca lo sepamos, ¿no? Lo que nos dicen es, bueno, que empezó en Wuhan, que si los murciélagos o los pangolines, pues lo que fuera, ¿no? Lo que está claro, esta es la primera pandemia que estamos, digamos, viviendo a este nivel, porque cuando hubo lo del ébola y en fin, el HIV, pero eso fue en los 80, fueron otro tipo de pandemias. Aquí te va a venir una pandemia nueva cada cierto número de años. Pero ya las autoridades, este gobierno en la sombra, pues ya ha aprendido, como hablábamos el otro día, ya saben el tiempo que podemos estar encerrados, ya sabe que mucha gente pues va a teletrabajar desde la casa, entonces volver a estar encerrados no va a ser un gran problema para ellos. Todas las compañías de comercio a través del internet pues han salido reforzadas, van a seguir fuertes porque la actitud de la gente, nuestra forma de comprar, nuestra forma de vivir, lo quieras que no, ha cambiado. Entonces, este gobierno en la sombra, pues lo sabe y sí, ha reseteado la economía,
Pero la economía la reseteamos nosotros, ¿no? O sea, la resetea la necesidad. Ahora, como ves, hay una gran cantidad de gente pues, que se quiere ir a vivir fuera de las ciudades. Pues eso va a ser que, bueno, pues que quizá en ciudades, bueno, hablamos de Estados Unidos o ciudades como Nueva York, que tienen una cantidad de apartamentos que están por alquilar, que no se han podido alquilar y que han bajado los precios. Es un fenómeno, bueno, pues que no habíamos visto en muchísimos años, ¿no? O sea, solo en las grandes crisis. Pero este hecho de que la gente empiece a irse de las ciudades, pues es un fenómeno que va a establecerse a nivel mundial. Pero otra vez te vuelvo a decir, a nivel mundial, dentro de los países, lo que llamamos primer mundo, o sea, industrializados. No sé, mira México, una ciudad, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 20, 21, 22, los que tenga. Pues si ya viven muchos fuera de la ciudad, viven en los suburbios, como viven es otra cosa, pero tienen que hacerse 2 horas para ir a trabajar a la Ciudad de México, mucha de la gente. Entonces, para una población como la de México, yo no creo que les vaya a cambiar mucho la vida, sinceramente. O sea, es que no puede cambiarle porque no tienen los medios. Si hay una población que pudiera hacerlo, tú puedes ver gente que vivía en la Ciudad de México que se decida a vivir permanentemente a lo mejor en Valle de Bravo, eso sí, lo puedes ver, pero aún así, ¿cuál es el porcentaje de personas que lo harían en relación con la población de México? Entonces, el punto aquí que está claro es que la pandemia sí ha cambiado la forma de vivir de la gente y de los países, pero depende mucho de cada país. Cada país va a ser diferente. Yo te digo, yo a México en 3 años, pues no le veo muy diferente a cómo era antes de la pandemia. A Estados Unidos sí. Le veo totalmente con una mentalidad diferente y, como te digo, una forma de vida muy diferente. Europa lo veo entre medias. Sí va a haber gente que va a querer dejar las ciudades, irse fuera, pero aún así, tu vida laboral, la mayoría de los casos está dentro de las ciudades. El que trabaje, como hemos dicho en otros programas, si eres un albañil o si eres un conductor de autobuses o un conductor de metro o trabajas en una pescadería o en un supermercado, pues no hay forma de que teletrabajes, vas a tener que seguir trabajando desde ahí, ¿me entiendes? La gente que trabajaba en oficinas, pues me imagino que dependiendo qué tipo de trabajo hagan, muchas cosas dedicadas a la tecnología, por supuesto que se van a poder teletrabajar. Entonces, vamos a una economía totalmente diferente, pero sobre todo en los países industrializados, o los países más desarrollados, ¿no? De primer mundo. En los otros países poco va a cambiar. O sea, poco va a cambiar. Yo veo en China, pues que China va a seguir igual. Lo que hablábamos el otro día, la forma de gobierno chino es, bueno, un autoritarismo. Entonces, pues, ¿por qué van a cambiar ellos por la pandemia si ven que lo que ellos hicieron para controlar la pandemia fue efectivo? O sea, encerraron a toda la gente en Wuhan, y si se murieron porque no les llegaban las cosas, pues bueno, mala suerte, o porque no les llegaba atención, pero controlaron el brote. Y los demás países, sobre todo los occidentales, pues no hemos sido capaces de controlarlo. Entonces, ¿cuál es el modelo más efectivo cara al futuro? Es lo que hemos hablado en otros programas. Los gobiernos van a ser cada día más duros y más restrictivos. Entonces, pues eso es a lo que nos vamos a ir enfrentando en este 2021, ¿no? O sea, nuevas leyes. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo esto del asalto al Congreso y todo esto, pues te van a poner leyes más restrictivas. O sea, a mí no me cabe duda, y la mayoría de la gente las va a aceptar. El problema de estas leyes más restrictivas es saber a qué punto llegan. No sé si me explico, porque sí, por supuesto que tú no puedes asaltar el Congreso, que
lo que hemos dicho en el otro programa es todas estas mentiras continuadas de mentir, que me han robado las elecciones, que esto, lo otro, sin presentar pruebas. Pero ¿cómo puedes prohibir eso? O sea, porque sería otra vez ir al punto de yo te digo que he ganado las elecciones y el otro dice que no, yo te pruebo que he ganado las elecciones, entonces tú estás mintiendo. Pero hay un montón de gente que todavía no se lo cree. Entonces, ¿cómo puedes tú restringir las falsas noticias, ¿no? Se habla de que una de las grandes novedades que pudiera sacarse en este 2021 sería con la inteligencia artificial crear una serie de algoritmos nuevos que vigilen todas las noticias y que las contrasten. Y entonces como que hubiera un panel de decir noticia verificada, o sea, como ya lo hemos visto que muchas veces da, y que fuera verificado pues a nivel general por la propia inteligencia artificial, que se podría llegar a eso. Pero bueno, es una de las cosas que no le veo tan lejos en el futuro, pero otra vez, si hablamos de noticias verificadas, ¿es verificadas por quién? ¿Verificadas por quién? ¿No? O sea, vamos a extrapolarnos a Venezuela. O sea, hubo elecciones al Parlamento en que, bueno, pues por supuesto, lógicamente ganó Maduro. La oposición puede decir que es fraude. Si hay, digamos, un comité verificador o algo, pues ganó Maduro, porque ahí están los votos. Entonces, verificar significa restringir. Entonces va a llegar un momento en que nosotros aceptemos esas restricciones y digamos que, pues bueno, pues la verificación es la verificación y es solo tiempo, o sea, solo es tiempo, ¿no? Y como hablamos el otro día, pues te buscas un enemigo común y ya está. ¿Y quién es el enemigo común? Pues ahora el enemigo común, pues todo el año pasado, pues ha sido el COVID. Cuando pase el COVID, pues habrá que buscarse otro enemigo con el cual la gente pueda sentirse cómodo de que hay que luchar contra él. ¿Qué puede ser ese enemigo común? Los fake news, poder decir ahí. Y entonces, ¿qué se sacaría con eso? Noticias que son verificadas, y otra vez te digo, ¿verificadas por quién? Porque la mayoría dice que son verdaderas. Vamos a ir a una época de restricciones totales, Y todo esto que ha empezado con el COVID y ha seguido con las falsas premisas de que habían robado unas elecciones, pues se va a quedar. Pero va a haber leyes que lo van a tratar de evitar. Entonces esas leyes pueden ser tan restrictivas pues que no puedas decir nada sin pasar por un comité de verificación. Entonces, pues digamos, la semilibertad que tú tienes ahora de poner en Twitter lo que tú quieras, te puede ver o no te puede ver nadie, pero tú puedes escribir lo que quieras, pues te la van a limitar, porque ya los propios robots te van a decir si esto, ¡pum!, automáticamente te lo van a rechazar, como hoy en día te rechazan programas. Manuel, pareciera que todo lo que hablamos el día de hoy va en términos de lo que consideramos que es la democracia, lo que debiese de ser la política y en razón de la calidad de vida que te generas a través de la economía, de tener la búsqueda de un trabajo, de tener un ingreso. Pero pareciera ser que también nuestro enemigo número uno se está convirtiendo en la corporatocracia. En vez de ser democracia, ahora son las corporaciones, es la banca, es la política, es el Estado quien viene y te derrumba de la noche a la mañana tus libertades. En este caso, tus libertades civiles, ¿no? Hoy, ¿qué tanto estamos ganando y qué tanto estamos perdiendo esas libertades civiles con la pandemia? La pregunta es, pues no sé, ni en el libro más escabroso que pudiera tener ese tipo de predicciones, nos estuviera advirtiendo que nos estamos enfrentando ya a un estado que nos está llevando pues a un nivel donde ya el ser humano, su calidad de vida ya no importa, ¿no? Vemos en países como Bután, donde el rey dice que ahí el valor del Producto Interno Bruto se mide en razón de la felicidad.
y hoy qué tanto podemos vivir y decir que nuestra felicidad cuenta en razón de la economía. Bueno, pues realmente nuestra felicidad no le importa a nadie. O sea, realmente a una corporación, lo hemos hablado muchas veces, una corporación no tiene alma. O sea, una corporación es una institución que se ha montado con el fin de ganar dinero, pero ganar dinero y distribuir beneficios a los inversores. Pero a su vez, esa corporación genera trabajo, genera beneficios para los empleados, en fin, todo es una combinación, Jesús, pero tú no le puedes decir a una corporación que tenga alma. Si mañana la corporación X, que tiene 100.000 trabajadores, decide que sus beneficios no son suficientes y decide recortar empleos y mandar a 20.000 trabajadores a su casa, pues esa corporación no tiene alma, esa corporación no le importa tu felicidad. O sea, le da igual, es una decisión tomada desde el mero punto que te indican los números de esa corporación. Si me quito de encima 20.000 empleados, sus beneficios y todo, pues me voy a ahorrar tanto y voy a poder distribuir tanto más en dividendos. No tienen alma. Y como tú decías, poco a poco, cada vez nos estamos haciendo hacia corporademocracias, más que una democracia en sí, que busca el bien de la gente, no. Van buscando pues el bien de las grandes compañías, porque al fin y al cabo, técnicamente, esas grandes compañías son los que dan ese beneficio a la gente, porque sin esas compañías esa gente no tendría trabajo. Pero también, Manuel, hay un punto importante, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. ¿Qué tanto las corporaciones son las que determinan y dan el apoyo a los políticos son los que van a dictaminar las leyes, el porvenir de un país, el porvenir del lugar donde te encuentras, tu condado, tu ciudad? Y existe lobby, o sea, hay un grupo de personajes que están detrás de los políticos, que les pagan las campañas, que les apoyan en las campañas y que en un momento dado les generan una obligación hacia esas corporaciones a devolverle ese favor de mantenerlos en la política. Entonces, ¿hacia dónde vamos hoy en día? Como existe la posibilidad de que la democracia esté a punto de extinguirse o ya no exista democracia. Bueno, es que depende de lo que entendamos por democracia, Jesús. Te digo, hemos hablado en otros programas, o sea, ¿qué es la democracia para la gente? La democracia es, en teoría, pues poder hacer lo que quieras sin perjudicar a otro, ¿no? Poder... O derechos de igualdad, ¿no? O derechos de igualdad, pero la democracia, te digo, en el sentido técnico de la democracia, es un concepto muy difícil de definir, porque a lo mejor lo que yo pienso de democracia no es lo mismo que piensa un señor que está en Madrid o que está en Ciudad de México. O sea, sus conceptos de democracia son mucho más diferentes, ¿no? Igual un concepto para un revolucionario es que todo debe de ser dividido entre toda la sociedad. No sé si me entiendes, cuando eso es un concepto que, bueno, pues que hace muchos siglos, 2 o 3 siglos, que está pasado. O sea, existe el derecho a la propiedad individual y cualquier persona que lo cuestione, pues esa persona es demócrata o no es demócrata. Él diría, yo soy demócrata, pero tú dirías, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro aquí con todos los cubanos en favor de Donald Trump, diciendo que Joe Biden es comunista. Estaba hablando con uno, ¿no? Y le pregunto, bueno, ¿y usted tiene los food stamps, los bonos estos para la comida? Dice, sí, claro. Digo, bueno, ¿y por qué tiene usted $200 al mes de cupones de comida si usted tiene aquí un trabajo? Bueno, es que no me llega. Digo, ¿y eso no es socialismo? O sea, ¿por qué tengo yo que pagar de mis impuestos sus $200 para que a usted le den cupones de comida? Es lo que te digo, el problema es que definir esto ahora, con los $600 que se les mandaron, y ahora les van a mandar 1.400 a muchas partes de la población, y muchos de ellos hablan pestes de Biden. Si tú lo miras desde el punto de vista de un concepto democrático,
O sea, ¿por qué yo tengo que pagar de mis impuestos $2.000 para un señor y que en muchos casos todavía tiene un trabajo? Y que a una familia de 4 mujeres, marido y 2 hijos, les van a dar $8.000. Y bueno, eso no es socialismo. O sea, depende cómo lo mires. A mí me parece bien, te digo que se lo den. O sea, no sé si me entiendes, yo no estoy con eso, yo estoy por el apoyo. Pero hay que mirarlo todo, ¿no? Acusar a la gente ya, decirte socialistas, comunistas, cuando son ellos los que se están beneficiando lo más. Porque tú hablas aquí de muchos cubanos que han sido todos contra Biden, en favor de Trump, y una gran mayoría de ellos están llevando ese dinero. O sea, ¿dónde está la democracia? O más allá, ¿dónde está la razón de la gente? ¿Quién te está ayudando a ti? ¿Quiénes han estado subsidiando por años lo de los bonos, o sea, los food stamps, los cupones de comida? Pues han sido pues, los demócratas. Y no sé, y por eso te digo, la población en Estados Unidos hoy en día está a unos niveles que con esto de la pandemia, pues que ha caído mucha gente por debajo de lo que son los niveles de pobreza. Pero es el mucho de los estados trumpistas, en Alabama, en Kentucky, en Dakota. Y ahora se están beneficiando de estas ayudas. Entonces, por eso cuando me dices qué es la democracia, pues la democracia es algo ilusorio. Es algo totalmente ilusorio. Es lo que creemos creer que es, ¿no? Ya. ¿Había democracia con Trump en este país? Pues por el concepto clásico de democracia que conocemos, sí la había. ¿Hay democracia en México con Andrés Manuel López Obrador? Pues depende cómo lo mires también. Ganó las elecciones, ya, que está haciendo lo que le dé la gana, que no informa de nada. Bueno, pues, ¿cómo cambias esa democracia? ¿Cómo cambias ese sistema democrático? Porque con un sistema democrático tú te abres a que pase todo. Que pase todo, hasta que haya una revolución. Entonces, deberíamos de ir quizá a democracias más controladas y que es a lo que vamos a ir, es como yo lo veo. Bien, Manuel, ¿y no sería más bien que estamos viviendo la simulación de una democracia? Pues es lo mismo, Jesús, por supuesto que es una simulación, pero es una simulación que ha funcionado. O sea, históricamente ha funcionado. Hoy en día el mundo entero vive mejor que ha vivido en toda la historia de la humanidad. Nunca se ha vivido mejor que se vive ahora, en términos reales. Nunca se ha vivido mejor. Nunca ha habido menos guerras que hay ahora. Llevamos un periodo, si tú estudias la historia de la humanidad siempre está en guerras. Nunca ha parado de estar en guerras. La humanidad ha tenido esclavos por miles de años, ha habido esclavitud, si te llegaban, mataban a todos los hombres, llevaban a todas las mujeres y los niños de esclavos, pero eso ha sido histórico hasta hace nada. Hoy en día esas cosas pasan, bueno, en algún país aislado, pero no a nivel global. Entonces, si queremos llamarlo simulación de democracia, pues bueno, pues es una simulación, pero que ha funcionado. O sea, que ha funcionado. El problema de decir que es democracia, o sea, ¿qué es democracia? En el mundo hay más pobres que ricos, es lógico, muchísimos más pobres. Y en una democracia todos los votos valen igual. Todos los votos valen igual. Entonces, ¿por qué muchos de esos pobres votan a los ricos? O digamos a un partido que represente un partido conservador a los ricos. Es porque creen que les puede ayudar más que todos estos partidos o toda esta gente que te ofrecen un paraíso y luego te convierten los países en un infierno. Y lo hemos visto a través de todas las revoluciones. Cualquier revolución que te llega te convierte el país en un infierno. La revolución rusa, pues guerra civil primero, dictadura comunista después, un infierno. La revolución francesa, bueno, tuvo sus altibajos, volvió a lo mismo, pero bueno, fue un país que sí, que quizá la revolución avanzó, pero hablas de revoluciones de clase, revoluciones violentas. La revolución venezolana, la revolución chavista, mira cómo ha acabado, la revolución cubana,
Entonces, cualquier revolución o cualquier intento de deslegitimar esta, que tú dices pudiera ser una democracia imaginaria, pues es muy peligroso, porque esta democracia imaginaria trata, en cierto modo, por lo menos mantener la paz y la convivencia. En el momento en que tú a esta pseudodemocracia la quieres desnudar de todo, pues solo te viene el caos, solo veríamos el caos. Yo es como lo veo, es que solo vendría el caos, es que no lo demuestra la historia. Y te quiero decir otra vez, te vuelvo a México, ahora sí. Andrés Manuel López Obrador ha traído la democracia total a México porque ha ganado y eso. Pues yo no sé si eso es la democracia o es el caos. O sea, ¿cómo lo quieres tú definir? Parte de lo mismo, ¿no? O sea, es volver a, como bien decía Vargas Llosa, que en un partido que estuvo 70 años en el poder y de donde salió el actual presidente de México, es la dictadura perfecta porque es la simulación de la democracia. Y ahí viene una de las preguntas que yo te diría en este momento, que es el cuestionarse todo esto, el que tú, ahora resulta ser que si opinas en contra de lo que opina un presidente, se vuelvan fake news, o sea, noticias falsas, y te catalogan a ti como enemigo del Estado, ¿no? ¿Qué tanto estamos bien? Tú lo mencionas en tu libro, con tus personajes, con tu novela, a donde pones claramente todas estas situaciones, y la pregunta es, ¿qué tanto en la pérdida de nuestras libertades civiles podemos ser catalogados como enemigos del Estado? Pues está claro que habrá parte de la población que pueda ser catalogada como enemigo del Estado, el que no quiera ver o aceptar las cosas que nos dicen. Es por lo que te comentaba antes que es tan difícil decir que haya un comité que decida qué cosas son verdad y qué cosas son mentira. Como es tan peligroso el permitir lo que hay ahora, que nieguen la evidencia de que ha habido unas elecciones libres y que se las han robado. O sea, el problema es que nunca vamos a encontrar el término medio, que este país, Estados Unidos, se había basado pues, en una cierta moderación. En este país nunca ha habido movimientos revolucionarios izquierdistas, nunca. En este país se ha hablado de socialismo, comunismo, anarquía. Y ahora, pues, como te digo, les haya dado por llamarles a todos estos candidatos demócratas, comunistas, socialistas, por el hecho de que, bueno, pues que Obama quería poner un plan de seguro global de salud para el que no lo tuviera, que fuera capaz de tenerlo. Bueno, si eso es socialismo o justicia social o justicia económica o justicia de la salud, o sea, es que depende de la definición y cómo quieras hacer a cualquier cosa. O sea, ¿por qué un país como este quiere oponerse a ese? A que haya un plan de salud general para el que no pueda pagarse uno privado. O sea, hacer de eso una bandera política es lo que me parece grosero. Pero ahí están los intereses económicos de por medio, ¿no? Y otra cosa que, curiosamente, si se habla del enemigo del Estado, en el caso del expresidente, bueno, el Donald Trump, él ve al Estado ahora como enemigo de él, porque ahora él se pone como víctima al considerarse que se ha coludido el sistema en contra de él. Y es así a tal nivel que ha llevado las mentiras, como tú bien lo dices, que es una mentira porque no hay pruebas en contra de que haya habido unas elecciones fraudulentas a donde se le hayan robado, ¿qué tanto él se puede considerar víctima? Y ahora sí que el Estado lo está persiguiendo y lo está atacando. Bueno, pues yo como te diría, el Estado de momento no lo está atacando. O sea, él se ve víctima del Estado, el Estado le va a atacar ahora cuando deje la oficina. O sea, ahí sí que le va a entrar duro, le van a entrar a nivel, más que nada puede ser estatal, por sus problemas de impuestos en Nueva York, le pueden entrar por otras partes. Él pasa a ser un ciudadano normal, que él se va a considerar víctima. Él va a decir, a lo mejor no pagó, le están buscando impuestos desde hace 10 años, pero dice, no, yo todo esto es todo un... Van a por mí porque yo traté de cambiar el país. O sea, eso no lo vamos a poder cambiar, Jesús. El problema, te lo voy a decir, vuelve a ser la percepción. Nuestra percepción es nuestra única realidad.